Hola, bienvenidos nuevamente a Dermatología sin Censura, a este episodio que se llama Que no te tomen del pelo. Este tema definitivamente es apasionante para todos nosotros. Aquí somos varias tricólogas y varias apasionadas por el pelo. De hecho, Caro y Nayi creamos un spa de salud capilar porque además de saber mucho sobre las enfermedades de pelo, queríamos aprender más y enseñarle a nuestros pacientes de cómo tener además el pelo bonito, brillante y saludable. Definitivamente el pelo es fundamental para nosotros vernos bien. Nosotros podemos tener la cara lavada, pero si tenemos el pelo bonito, si lo tenemos bien, estamos bien. Y una de las principales cosas que afectan a los pacientes es la caída del pelo. Y cuéntenos por qué se puede caer el pelo. Cuéntanos, Caro, tú que eres una tricóloga experta. Bueno, existen diferentes factores asociados a la caída capilar, pero indudablemente uno de los principales es el tema genético. Uno de la consulta más frecuente en nuestro consultorio es la alopecia androgenética o la famosa calvicie. Entonces, como su nombre lo indica, la alopecia androgenética tiene un componente genético, es decir, hereditario, pero también hay un porcentaje de pacientes que a pesar de no tener el componente hereditario pueden tener una alopecia androgenética y un componente hormonal en donde el principal andrógeno, que es la testosterona, empieza a causar esa caída, esa miniaturización del pelo, pues que más adelante lo hablaremos un poco más. Existen factores, como ya lo hemos hablado en nuestro podcast de suplementación, factores asociados a deficiencias. Entonces aquí vemos deficiencias de nutricionales como la deficiencia de vitamina D, entre otras. Existen factores mentales, es decir, alteraciones, pacientes con depresiones, pacientes ansiosos, pacientes con algún grado de alteración mental, por decirlo así, pueden también predisponer a esa caída capilar, e indudablemente también los factores inmunológicos. Entonces existen muchas enfermedades del sistema inmune que pueden causar también algunos tipos de caída capilar o alopecias. Yo siempre les comento a los pacientes es todo lo que estrese tu pelo. Puede ser físico, una enfermedad, un COVID, una cirugía, un parto, la lactancia, enfermedades inmunológicas, de la tiroides, déficit de vitaminas, dietas extremas, anorexia nerviosa, bulimia o estrés emocional. Separaciones, cambios de países, de ciudades, y generalmente ese episodio estresor comenzó 2 o 3 meses antes de empezar a evidenciar la caída del pelo. Yo siempre le suelo decir al paciente que no son solamente los factores estresantes, que sí son fundamentales, sino cualquier proceso que interrumpa el organigrama de tu organismo, el pelo, generalmente nos avisa. Entonces, por ejemplo, en los pospartos, siendo un proceso completamente fisiológico y nada patológico, esto es importante aclararlo porque las mamás justamente tienen el bebé después de 3 meses del posparto, empiezan con la caída masiva y creen que se van a quedar calvas. Y no, eso le pasa absolutamente a todas las mamás por la interrupción o por el cambio hormonal tan drástico que tienen posterior al embarazo. Y esto es fisiológico y se va a tratar solito y se va a regular solito. Obviamente, si ese paciente tiene una condición genética asociada, como lo es la alopecia androgenética, es muy importante que después de los 2 meses del posparto vayan automáticamente al dermatólogo tricólogo para que les ayude, porque en una persona con alopecia androgenética, como dijo Caro, básicamente lo que ocurre es que el pelo se cae, pero nace más delgado, se miniaturiza, se cae y nace más delgadito, más delgadito, más delgadito. Si una persona no tiene alopecia androgenética, el pelo se cae, yo tengo un déficit de vitamina, se me cae, o tuve un bebé, se me cae, pero se me recupera en el mismo grosor. Entonces, hay una diferencia muy grande. Tuviste un bebé y es un proceso fisiológico y no tienes ninguna condición de base, no te estreses, se va a recuperar solo. Si tienes una condición de base, sí es importante que vayas a tratarte. Y es importante, además, encontrar la causa de caída de pelo. ¿Por qué? Porque el pelo se cae y te estás echando un tratamiento o te vas a poner unas vitaminas, pero no sabemos la causa que te está generando esto, y puede ser una alteración tiroidea o puede ser un déficit de vitamina D, de zinc, como Adri había dicho. Si nosotros no suplementamos esa vitamina, pues nunca se te va a parar de caer. Podemos hacer estímulo de crecimiento de pelo nuevo, te lo podemos poner más bonito, pero si no suplementamos el déficit que tienes, pues definitivamente no vamos a tener una mejoría de esto. Otra cosa importante es la pérdida de peso abrupta, que hoy en día está súper de moda.
Entonces, hay muchos pacientes de moda como me puse la bariátrica, me puse el balón, me estoy poniendo los Ozempic y me bajé no sé cuántos kilos, maravilloso, me encanta por ti, pero claramente vas a tener que acudir a nosotros porque esa interrupción abrupta de todo esto y no hacer un proceso de adelgazamiento como todo metabolizado, como adecuado, hace que se interrumpa también la fase anágena y se pasa a la fase telógena. Se llama efluvio telógeno. Y ese efluvio telógeno, por pérdida abrupta de peso, también necesita ser tratado en los pacientes, ¿cierto? Y ahí es importante desmitificar esa creencia de muchos pacientes de el uso de gorras, el uso de tratamientos, de malos cortes del cabello, que consideran que haya incrementado su caída, pero no es por esto, sino es porque el pelo tiene un ciclo. Entonces, así como lo mencionaba Caro, hay una fase de crecimiento, hay una fase estacionaria y una fase de caída. Es por eso que ocurren esas fases de caída y no por los cambios de luna, como también muy culturalmente se cree, sino que esto tiene una base fisiológica, una base científica, que es esta. Me gustaría que me dijeran qué dieta o qué suplementos consideran importantes en el pelo. Superóxido dismutasa para mí es mi preferido. Me parece que me ayuda a frenar la caída del pelo, a repoblar el pelo, porque es un antioxidante que barre los radicales libres involucrados en la inflamación del cuero cabelludo que sufren estos pacientes con caída de pelo. Indudablemente, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la vitamina D. Siempre revisar la vitamina D de los pacientes y en el caso que sea necesario suplementarla para mejorar el tema de la caída capilar. El selenio y el zinc me parecen fundamentales. Estos vienen generalmente en los multivitamínicos que son dirigidos para pelo, que tienen como diferentes componentes a diferentes dosis. Me parecen clave para mejorar la salud del pelo. El sulfato ferroso también es fundamental en pacientes veganos. A veces toca suplementar el sulfato ferroso. Es por eso que a mí me gusta diferenciar, alopecia es caída de pelo y hay miles de factores. Hay 150 casos de alopecia. Hoy vamos a hablar principalmente de dos, que es la alopecia androgenética, que tiene esa condición genética de miniaturización, y el efluvio telógeno, que se da por todas las causas que hablamos, que se interrumpe la fase de crecimiento del pelo y se pasa a fase de caída, ¿cierto? Entonces, todo lo que sean unos déficits nutricionales, si no investigamos la causa, pues no mejoramos, ¿cierto? Eso es importante. Para ustedes, ¿cuáles son los exámenes fundamentales o cómo hacen cuando un paciente llega a consulta y les dice, doctora, yo tengo un aumento de caída del pelo, a todo el mundo le ponen lo mismo o qué es lo que hacen? ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Aquí lo principal es el análisis y el examen dermatoscópico de los pacientes, porque aquí cuando el paciente nos llega vamos a diferenciar si el paciente está cursando con un efluvio telogénico o si por el contrario el paciente presenta una alopecia androgenética. Es importante diferenciar la causa de la caída y por supuesto, una valoración dermatológica exhausta en pacientes en los que se considera más un efluvio. Entonces solicitamos niveles de vitamina D, de zinc, de hierro. Adicional a eso, un perfil tiroideo, porque el hipotiroidismo, los trastornos tiroideos son una de las condiciones también asociadas a la caída por efluvio. Ahí es importante descartar alteraciones hormonales. Entonces, en personas que vienen de pronto por un acné y paciente que tiene un antecedente, un ovario poliquístico, acuérdense que hacemos síndromes de hiperandrogenismo y esos síndromes de hiperandrogenismo pueden causar caída capilar. Entonces, a veces de pronto no tiene nada que ver el motivo de consulta del paciente, pero nosotros en ese análisis, en ese examen físico que hacemos en la consulta, podemos recomendarle y podemos sospechar de que la caída capilar viene relacionada a ese síndrome de hiperandrogenismo que tiene el paciente. Hay algo que yo quiero aclarar. El pelo normalmente tiene un ciclo y se cae. Y todos los días se caen de 100 a 150 pelos diarios. Cuando se cae más de esta cantidad es cuando hablamos de efluvio telógeno o caída capilar abundante. Yo siempre les pregunto al paciente, ¿cada cuánto te lavas el pelo? Porque a veces los pacientes no se lavan el pelo, sino una vez a la semana o 2 veces a la semana y evidentemente van a tener una caída más abundante de pelo porque acumularon esos 100 a 150 pelitos de todos los días que no hicieron el recambio normal y es en ese momento cuando se cae el pelo. El pelo normalmente se cae cuando lo lavamos por la tracción o cuando lo peinamos. Entonces yo siempre les pregunto, ¿dónde ves la cantidad de pelos? ¿Es en la almohada, es en el piso de
la casa o es cuando te bañas o te peinas. Y normalmente cuando me dicen, no, doc, tengo 20 pelos en la almohada, ya yo sé que evidentemente el paciente tiene una caída de pelo y ahí es cuando, pues por supuesto, evalúo al paciente, le reviso el examen físico del pelo con el dermatoscopio, que es la lupa con la que evaluamos toda la parte capilar, y allí pues indico los exámenes pertinentes para el paciente según pues sus antecedentes. Adri, eso es clave también, porque es una duda muy frecuente en el consultorio, y es que los pacientes, lo que tú decías ahora, el mito está en que si me lavo el pelo se me va a caer, ¿no? Entonces yo siempre les explico, y es que la frecuencia del lavado depende del tipo de pelo que tú tengas. Va a depender, si tu pelo es grasoso lo puedes lavar todos los días, si tu pelo de pronto es más seco puedes dejar 1 o 2 días máximo, y si el pelo es normal, día de por medio está perfecto. Pero hay algo también súper importante en las frecuencias de lavado y la caída capilar, y es el acúmulo de la grasa a nivel del cuero cabelludo. Nosotros tenemos glándulas sebáceas en cuero cabelludo y todos los días estamos produciendo esa grasa. ¿Qué es lo que sucede? La grasa acumulándose alrededor del folículo piloso se oxida, y al oxidarse va a crear también inflamación alrededor del folículo piloso, y eso va a estimular mucho más la caída capilar. Es por eso que lavándose el pelo 1 vez por semana o 2 veces por semana se le van a caer, como decía Adri, los pelitos que acumularon, que normalmente se iban a caer, más los que estimularon con esa inflamación ahí constante a nivel del cuero, a nivel del folículo piloso. Entonces, aclaremos el mito, hay que lavar el pelo, por favor, lávate el pelo todos los días si tienes el pelo graso, o un día sí, un día no, si tienes el pelo no tan grasoso. Un día sí, 2 no, máximo. Máximo. Algo muy importante cuando nosotros hacemos esto, que me gusta aclararlo, es el análisis del paciente. Cuando el paciente me llega y me dice, Caro, a mí se me está cayendo el pelo un montón, la anamnesis es fundamental. Porque lo primero que les digo es, tranquilo, somos tricólogos, llegaste al lugar que era, nadie sabe qué es tricólogo, doc. Tricólogos son los dermatólogos o los médicos especializados en el cuidado capilar. Entonces, llegaste al lugar que era y esto tiene solución. Entonces, número 1, yo divido. ¿Es una condición genética? Ok, a esa persona le digo, quiero que sepas que así como el melasma o así como algunas alteraciones crónicas, esto es absolutamente crónico y es como la hipertensión arterial de aquí para el resto de tu vida, y tú vas a tener que hacer un tratamiento de aquí para el resto de tu vida. Si tú te vas de viaje, a ti no se te olvida la pastilla de la hipertensión, pues tampoco se te va a olvidar el tratamiento de la alopecia, ¿cierto? Entonces el paciente entiende que eso es crónico, y si es una alopecia androgenética, o sea, heredada, es un paciente que tiene que hacer un tratamiento de ahí el resto de la vida, porque lamentablemente, también se lo digo, no existe nada que le cambie el switch y yo diga, Santi, a partir de ahora te cambié el switch genético y te tomaste estas 3 pastillas y nunca más se te va a caer el pelo. Es una condición y genéticamente estás predispuesto a quedarte calvo, así que tienes que estar acompañándonos y gastarte una platica con nosotros de vez en cuando para que estés mejor, ¿cierto? Ya si es una condición diferente, como lo que hablamos, que es un efluvio telógeno, que es una interrupción de la fase de crecimiento a pasar a una fase de caída, hay que investigar si es un efluvio telógeno fisiológico o patológico. Fisiológico es lo normal. Tuve un parto, se me va a recuperar solo. Me hicieron una cirugía, después de que se me reorganice todo, se va a pasar. Me hicieron un proceso de anestesia, tal. O patológico, tengo un déficit de vitaminas, o me dio COVID, entonces el proceso inflamatorio después del COVID mientras me recupero. Y entonces empezar a estar pendiente de qué forma puedo ayudar yo a este paciente, sea suplementando estas vitaminas o no. Normalmente, además me gusta aclarar, el paciente de alopecia androgenética, o sea, de la alopecia heredada, no consulta por caída de pelo. A él no se le cae. Él no es el que deja en la almohada 20 pelos. Generalmente son los que tienen efluvio. Uno puede tener una alopecia androgenética y un efluvio juntos, sí. Entonces, ay no doctora, yo no tengo eso porque a mí no se me cae el pelo. Y yo siempre he tenido el pelo delgadito y tienen un hueco acá en las mujeres, o las entradas y la coronilla en los hombres. Sí, si tienes hueco acá, si tienes entradas, tienes alopecia androgenética. Sí, si eres mujer y tienes poco pelo en la línea media o te abres el pelo en la mitad y cada vez se te ve más y tienes que cambiarte el peinado para el lado para que no se te note, pues quiero decirte que tienes alopecia androgenética. Y mucha gente le dicen, no tienes cura. Es mentira, sí se trata. No se cura, pero sí se trata, y no quiere decir que estás predestinada a quedarte calva. Si te haces el tratamiento, engrosamos tu pelo, mejoramos tu pelo y tratamos tu pelo. Entonces eso es fundamental. Y cuando se cae por montones, si es un efluvio telógeno, que eso sí no va a hacer que sea el tratamiento de por vida. Entonces, si te está cayendo por montones, suplementamos la vitamina, la repusiste, pues ya paraste el tratamiento y quedaste bien. Entonces, no todos los tipos de alopecia necesitan tratamiento
forever, sino dependiendo del tipo de alopecia que el paciente tenga. Y una cosa importante, que además me parece, es lo que ustedes decían del dermatoscopio, porque yo me he dado cuenta que el 80% de los dermatólogos no saben de pelo. Entonces a todo el mundo le mandan los mismos 3 champús y una loción que existan por ahí y no detectan unas alopecias fibrosantes frontales, alteraciones inflamatorias importantes, lupus. Entonces no todo es efluvio, no todo es alopecia androgenética. Así que, por favor, también creo que el dermatólogo tiene que referenciar, si no tiene el conocimiento adecuado, a un centro dermatológico especializado en pelo. Y tú, si tienes una alteración de pelo, no quiere decir que tu dermatólogo habitual sea la persona adecuada para ayudarte. Yo creo que sí es fundamental resaltar que nosotros tenemos un conocimiento especializado en pelo y tenemos la experiencia para poder detectar los diferentes tipos de alopecia, y es por eso que debes acudir a nosotros si tienes un problema de pelo. Bueno, sí, y es verdad, ahora que lo mencionó, no siempre el paciente consulta por caída y incidentalmente se encuentra la miniaturización capilar porque el paciente lo normalizó y porque muchas veces dicen: siempre he tenido el cabello delgado, mis papás han tenido el cabello delgado, pero pues no ha sido una condición que me preocupe. Entonces sí es responsabilidad del médico, del dermatólogo, detectarla a tiempo para iniciar un tratamiento oportuno y evitar estos casos pues que progresen ya a una alopecia mayor. Hablemos entonces del tratamiento para la calvicie. ¿Qué opinan de los antiandrógenos como finasteride, dutasteride? Cuéntenme. Bueno, son medicamentos bien controversiales por todos los efectos secundarios y todo lo que el paciente conoce al respecto de esos medicamentos. Son unos medicamentos que indudablemente es uno de los tratamientos y gold estándar de las alopecias androgenéticas, tanto la dutasteride como la finasteride. Los dos son unos inhibidores de la 5-alfa reductasa. Lo que hacen es que inhiben efectivamente a la hormona para que deje de causar la miniaturización del pelo. Yo, como especialista capilar, no es que los use todo el tiempo, lo uso en el paciente que sea extremadamente necesario, principalmente ¿por qué? Porque puede tener efectos a nivel renal, entonces siempre hay que mantener un poquito de precaución con los pacientes. Y segundo, porque pues puede tener una disminución en la libido, pacientes pueden tener un poco de disfunción eréctil, eso hay que explicárselos muy bien. No significa que si va a tomar el medicamento le va a dar el efecto secundario, pero sí puede tener esa disminución de la libido como efecto secundario. Hay algo súper importante de mencionar, Adri, y es que los pacientes confunden ese efecto secundario con el minoxidil oral. Yo tengo muchos pacientes que me llegan: doctora, no me tomé el minoxidil oral porque el vecino me dijo que esto causa disfunción eréctil, y no, el minoxidil no causa ese efecto secundario. Son estos dos, que es la finasteride y la dutasteride, que pueden tener como efecto secundario la disminución de la libido. Entonces eso es importante que les quede súper claro y lo entiendan. Es importante aclarar que es el dutasteride oral y finasteride oral los que pueden tener estos efectos secundarios de trastornos de eyaculación, disfunción del líbido, disfunción eréctil, y no los tópicos. Los tópicos no tienen una absorción y lo usamos perfectamente muchas veces en fórmulas magistrales, en mesocapilar, sí, en inyecciones directamente en el cuero cabelludo, y nos ha ido espectacular en estos pacientes. Y eso tiene una evidencia muy importante, porque se han hecho mediciones en sangre de los niveles de duta, de fina, que se utilizan tópicamente, y son 0, o sea que lo pueden utilizar en las dosis adecuadas sin ningún tipo de problema. Sí, iba a decir que las lociones capilares son un aliado fundamental porque son medicamentos seguros que podemos utilizar a largo plazo, y después de pronto de hacer algún tratamiento extra como una mesoterapia capilar o algún otro tratamiento, exosomas, exacto, son medicamentos que podemos utilizar a largo plazo para mantener el resultado como de estos procedimientos, además que son muy seguros, la verdad. A mí me gusta explicar muy bien ese concepto, porque así como hablamos de suplementos y hablamos de lo importante que es tener el organismo bien, cuando nosotros hablamos que una alopecia androgenética es para siempre, nosotros tenemos que entender que los suplementos que iniciemos generalmente van a ser a largo plazo. Entonces yo soy muy responsable con la introducción de un medicamento en una persona, sobre todo si lo va a utilizar a largo plazo. Entonces yo personalmente no utilizo la finasteride en un hombre en edad reproductiva, nunca es nunca, porque yo no tengo cómo saber, porque eso es idiosincrático. Se supone que es un porcentaje súper bajo, pero no sabemos si puede ser Ricardo que le dé, si puede ser Santi que le dé, si puede ser Michael que le dé. Entonces yo no tengo cómo saber a quién le va a dar disminución de la libido, y no me siento en la capacidad de afectar la vida sexual de un paciente
y por lo menos no hacerlo de forma responsable. Si en algún momento considero que tengo que introducir uno de estos medicamentos, lo hago de una forma muy responsable, haciendo un consentimiento informado y diciéndole al paciente, esto puede generar disminución de la libido, eyaculación precoz, ginecomastia y todos los efectos secundarios, nos vamos a meter porque no tenemos alternativas o de verdad queremos otras alternativas contigo. Eso es fundamental, decirle al paciente, quieres o no quieres, y estos son los efectos secundarios, porque una de las cosas que yo más he visto es que irresponsablemente le ponen al paciente el medicamento, el paciente no tiene ni idea y después el paciente llega a mi consulta viniendo de otro lado con una disminución de la libido, con eyaculación precoz y yendo a urólogo y yendo a todos a buscar tratamiento y vamos a ver que lo que tiene es una finasterida que nunca supo que se había formulado y que podía producir esos efectos secundarios. No utilizo finasteride nunca, solo en mujeres en edad no reproductivas. Utilizo utasteride porque si lo tengo que utilizar tiene una evidencia. Uno, dura más tiempo en el organismo, entonces puedo usar dosis menores. Dos, en dosis bajas tiene una evidencia que tiene efectos menores que la finasteride. Por eso preferiría, en el caso que tenga que usarlo, porque tampoco es mi elección, empezar con pastillas en una persona que llega a mi consultorio sin ver su respuesta con los tópicos. Y el tercero, que sí me encanta, el minoxidil. ¿Por qué uso el minoxidil? Porque el minoxidil es un medicamento que se usa para la hipertensión arterial, con protección renal. Ojo esto, protege el riñón. En dosis de 100 y de 200 miligramos. Y se encontró que a esas personas les salía pelo por todos lados y se volvían pelones. Entonces dijeron, no, pero esto es una maravilla. ¿Qué tal si buscamos una dosis adecuada que no baje la tensión, pero que sí saque pelo? Entonces es donde ponen el minoxidil en dosis. Nosotros ponemos de 1, de 2.5, 5 miligramos. Nunca usamos más de 5 miligramos, 3 veces a la semana máximo, una vez al día. O sea, son subdosis sin afectar la tensión arterial. Y el único efecto secundario que puede ser en los hombres es como que les salga un poquito más de barba. Entonces, sin duda, es mi procedimiento de elección, porque además te protejo el riñón. Entonces, te estoy haciendo un procedimiento bueno y por eso, explicando las 3 cosas, le digo al paciente, si tu peluquero te dice, ay, Caro, ¿cómo te ha salido pelo? Qué montón de pelo. O al hombre, ay, Ricardo, ¿cómo te ha salido pelo? Y tú le dices, ay, es que me estoy tomando una pasta. Hablemos la verdad. Lo que le van a decir es, ten cuidado, porque eso te baja te lo baja. Entonces, siempre le explico al paciente claramente, porque él tiene que entender que no es ese mismo medicamento. Y el minoxidil no es cualquier médico que lo sabe usar. Es un medicamento relativamente nuevo y es un medicamento que solo médicos expertos tricólogos tenemos el acceso a utilizarlo de la forma adecuada. Y en mujeres, hemos hablado mucho de los hombres, sabemos que la calvicie es más dramática en el hombre, pero en la mujer también se puede ver alopecia androgenética o calvicie o la alopecia de patrón femenino. ¿Qué usarían? ¿Que la espironolactona les gusta, no les gusta? ¿Los anticonceptivos orales? Cuéntenme un poco sobre ellos. Bueno, la función de estos dos que acaba de mencionar Adri es bloquear precisamente esa conversión hormonal de la testosterona a dehidrotestosterona, que es la forma más activa de esta hormona, que es la relacionada con estos fenómenos de caída capilar. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento en mujeres, por supuesto, siempre consideramos en la mayoría de los casos como primera elección o anticonceptivos orales, a menos que haya alguna contraindicación o que sea una mujer en búsqueda de embarazo, o la espironolactona, que si bien es un diurético, también se ha estudiado su mecanismo como regulador hormonal. Y las mujeres también pueden recibir minoxidil a bajas dosis, 1 miligramo, y les va muy bien, así como antioxidantes orales también, si no queremos dar ningún tipo de anticonceptivo oral. Yo siento que con la mujer, yo siempre les digo que literal, un hombre calvo, divino con su cabeza brillante, pero la mujer calva, tenaz. Y eso existe psiquiátricamente. Una mujer con poco pelo está relacionada en el hombre psiquiátricamente como que no tiene la capacidad reproductiva para tener sus hijos, entonces no son atractivas para los hombres. La mujer con pelo grande psiquiátricamente habla de que tiene sus hormonas en orden y son las más atractivas para los hombres. Entonces por eso yo me voy con todos los juguetes en las mujeres. A una mujer calva no la dejo y le digo, tú conmigo forever. O sea, y es fundamental ayudarle a estos pacientes para que se sientan bien, porque definitivamente el hombre calvo se lo calvea, se lo baja y sigue su vida, y el calvo tan bonito, pero la mujer definitivamente le afecta mucho la autoestima y es donde nos encanta tratar y le entregamos toda, y de verdad que
no, nos gusta mucho la tricología y es algo que nos apasiona a todos en el consultorio. Así es. Y los tratamientos en el consultorio, ya para finalizar, menciónenme algunos tratamientos que les gusten, que se realizan. Cuéntenme. Mesocapilar, como estábamos hablando ahorita, con dutasteride, pero también una novedad que tenemos en el consultorio es mesocapilar, pero con exosomas. No sé si ya recuerdan que lo hemos hablado en los otros anteriores, en los podcasts anteriores. Exosomas, terapias celulares regenerativas, nos ayudan a bajar la inflamación alrededor del folículo piloso, a estimular esa oxigenación para estimular el crecimiento capilar. Los resultados han sido excelentes y es una de las terapias más bonitas que tenemos actualmente en el consultorio. Y el plasma rico en plaquetas, que si bien es cierto, para la parte facial no nos encanta, tenemos que ser sinceros, sí, pero para la parte capilar nos fascina y tiene estudios científicos maravillosos donde el plasma rico en plaquetas se puede usar en muchos tipos de alopecia, calvicie o caídas abruptas de pelo. ¿No? Eso básicamente, yo creo que la meso es como yo le digo el shot, o sea, si te quieres emborrachar te tomas la dosis en mayor y el shot de las vitaminas en el pelo es la mesocapilar, llega directamente al bulbo capilar y hace un estímulo a tu folículo. Entonces si quieres salir de esa crisis de caída, pues las esperamos a que se hagan sus mesos, su plasma capilar o sus exosomas, obviamente, que son divinos. Y en el spa. Y en el spa, por favor, tenemos unas terapias espectaculares de algas marinas donde quedan ahí haciendo una regeneración capilar y nutrición. O sea, acompañar esto médico con un tratamiento de verdad para el pelo adecuado y no te vayas. ¿Por qué creamos el spa, Caro? Esto es fundamental decirlo también. Las personas que tenían 3 pelos porque tenían alopecia androgenética se iban a cualquier lado y lo dejaban con 2. De 3 pasaban a 2 porque le rompían el pelo, le hacían cualquier tratamiento. Entonces nos vimos en la necesidad de cuidar esos pacientes que tienen alteraciones capilares y los que quieren tener el pelo lindo y los que quieren nutrir su pelo a través del spa capilar con personas expertas, porque inclusive nosotras que sabemos de eso, yo sufrí mucho por ponerme en manos que no tenían la experiencia quebrándome el pelo, rompiéndome el pelo, y es por eso que dijimos, pues nos empoderamos y vamos a abrir esto y vamos a aprender sobre esto y nos reunimos con expertos para hacer algo diferenciado para ustedes, nuestros pacientes. Indudablemente. Los esperamos también en Hair Spa para que empiecen todos sus tratamientos de desintoxicación y mejoría de la calidad del pelo.